Listo, doctores, ¿cómo están? Buenos días. Quien les saluda es el médico residente de tercer año, Moscolo Oliva Leandro Eliu, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede en el Hospital Militar Central. Esta vez vamos a tocar un tema muy importante y mm, muy valioso tener el conocimiento sobre este tema, ya que se trata sobre el síndrome escrotal agudo. ¿Qué hacer ante este tipo de casos que nos pueden llegar a la emergencia y ante estos niños que acuden a nosotros por alguna patología escrotal? ¿No? Siguiente, por favor. Como definición tenemos la presencia, el síndrome escrotal agudo, como presencia de dolor testicular de generalmente pocas horas de evolución. Agudo, ojo, asociado generalmente a signos locales de inflamación escrotal. Se debe considerar un cuadro clínico urgente que requiere un diagnóstico veloz, rápido. Descartar o confirmar una torsión testicular, la cual puede evolucionar hacia una pérdida irreversible de la función testicular. Ojo, ¿cuál es la etiología? Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, las causas, lo más común que podemos encontrar es, bueno, normalmente, generalmente en niños, el 45% es más por torsión del apéndice testicular, ¿no? En menor cantidad, las epididimitis, podemos encontrar también torsión testicular y otras causas que también tenemos son traumatismos testiculares, hernias inguinales encarceradas, tumores testiculares, tampoco debemos dejar pasar esta patología tan importante y un edema escrotal idiopático, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la torsión testicular, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos, dentro de la torsión testicular tenemos, ¿qué es esta torsión testicular? Es la rotación del testículo, el cordón espermático y todas sus estructuras vasculares sobre el eje longitudinal. Generalmente viene de afuera hacia adentro, es en la gran mayoría de casos, ¿no? La tercera causa más frecuente, el escroto agudo, como ya les había mencionado antes, es dentro de casi el 20%, ¿no? Y el 65% de los casos de torsión testicular se representa, normalmente lo vamos a encontrar en niños de entre los 12 a 18 años, ¿no? Normalmente. La incidencia de la torsión testicular, siguiente por favor, tenemos de 1 a 4.000 varones menores de 25 años de edad, ¿no? Mayor frecuencia se da en el testículo izquierdo. Esto va a provocar una disminución o incluso ausencia de aporte vascular al testículo. Por eso, la mayor probabilidad de una necrosis testicular se va a producir, tenemos que ser rápido, que se puede producir dentro de las primeras 8 a 10 horas. Claro que eso es gradual, ¿no? Mientras más precoz nosotros hagamos el diagnóstico, mejor respuestas, incluso podemos llegar a salvar ese testículo, ¿no? Según la etiología, hay dos tipos de torsión testicular, la intravaginal y la extravaginal. La extravaginal generalmente la encontramos en los neonatos, ¿no? Y la intravaginal la encontramos en etapa de la pubertad. Siguiente, por favor. Tenemos la intravaginal, como ya les habíamos comentado, que generalmente se da en la pubertad, es la más frecuente en el 90% de los casos. Generalmente es por una mala fijación del testículo a la túnica vaginal, como podemos ver en la imagen, ¿no? Esta mala fijación testicular puede ser bilateral hasta en el 95% de los casos. Por eso siempre cuando tenemos una torsión testicular, entramos a este, eh, una exploración escrotal para poder solucionar esta torsión testicular, tenemos que fijar el testículo y a la vez también fijamos el otro testículo. Ambos testículos tienen que ser fijados. Esta anomalía se conoce como testículo en péndulo o badajo de campana, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos
La otra causa que les había mencionado es la torsión, continuamos con la torsión intravascular. Generalmente es una alteración en la fijación del testículo a la túnica vaginal. La túnica vaginal no debe rodear completamente el testículo y el epidídimo. Eso permite su fijación del testículo a la cara posterior del escroto. Bien, cuando el testículo y el epidídimo son rodeados en 360 grados por la vaginal, quedan colgando libres en el escroto y esto puede rotarse. Aquí es donde encontramos, y estos pasan cuando llega un paciente con torsión testicular, el fin de poder entrar a la exploración escrotal es fijar. Tenemos que fijar ese testículo, ¿no? Siguiente, luego vamos a hablar sobre la torsión testicular extravaginal, que es la que generalmente se da en los neonatos. Puede ser prenatal o postnatal. Esta prenatal generalmente se va a dar durante el periodo de gestación y durante el proceso del descenso testicular. Y en el postnatal, ya en los neonatos propiamente dicho, se da inclusivamente después del nacimiento. ¿Qué pasa? Es la rotación del testículo y de su túnica vaginal en forma conjunta sobre el eje del cordón espermático. Como ya les había comentado, es propia del periodo neonatal y esta torsión ocurre antes de la fijación de la vaginal al testículo, a los tejidos vecinos del escroto, la cual ocurre generalmente a las 6 semanas de edad, ¿no? Siguiente, por favor. Esta, para marcar una diferencia dentro de esta torsión testicular extravaginal, tenemos una torsión prenatal y una postnatal. La prenatal normalmente se da en el 80% de los casos. Normalmente en el examen del recién nacido, eh, se va a encontrar una masa dura en región inguinal o escrotal, una coloración violácea en el escroto, fijación de la piel a la masa. Normalmente ocurre inútero y por su tiempo de evolución prolongado ya no se llega a considerar una urgencia. Ahora, la torsión postnatal que va a presentar el 20% de los casos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el recién nacido? Irritabilidad por un dolor escrotal agudo, eritema, edema escrotal, un recién nacido con evaluaciones clínicas previas que mostraron un testículo de aspecto normal, pero que en ese momento se encuentra con estas molestias, ¿no? ¿Y cuál es el manejo? Sí o sí requiere un manejo quirúrgico urgente, ¿no? Para la detorsión y, como ya les había comentado antes, fijación testicular. Y no solamente de uno, sino de ambos. Bien, siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la torsión de los apéndices testiculares, que es más del 45% de los casos y es la primera causa de dolor testicular en niños, ¿no? Normalmente es más frecuente entre los 7 y 12 años de edad. Su forma, esta torsión que da el apéndice tiende a dar una coloración violácea. Algunos libros lo describen, algunas literaturas lo describen como el signo del punto azul, ¿no? Y esta isquemia del tejido va a producir dolor, genera dolor. Y cuando evoluciona hasta necrosis puede verse el conocido, como ya les dije, punto azul, ¿no? En el polo superior del testículo, que es donde encontramos los apéndices testiculares, ¿no? Dentro de los apéndices testiculares, siguiente por favor, tenemos el apéndice el de Morgani, el más conocido, que es el más frecuente. Tenemos el apéndice del epidídimo y el apéndice de Giraldez, ahí como pueden ver en las imágenes, y el conducto aberrante del epidídimo, ¿no? Esos son los apéndices. El más común, el que vamos a encontrar siempre, una torsión de apéndice testicular es Morgani, ¿no?
Morgánica es lo que nos va a dar esta característica del punto azul que ya todos conocemos. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre epididimitis, orquitis y las orquiepididimitis. Siguiente, por favor, que es la inflamación del testículo o del epidídimo, o de ambos, ¿no? Es la segunda causa, le sigue a la torsión de apéndice testicular de escroto agudo en la infancia. Igual, tiene una incidencia anual de 1,2 en mil varones, ¿no? Y generalmente esta orquitis aparece generalmente como extensión, una extensión del epididymitis, ¿no? Generalmente se da por una diseminación por vía hematógena de una infección bacteriana secundaria, o puede ser un secundaria a una infección viral, como una parotiditis, e infecciones por adenovirus, enterovirus, influenza o parainfluenza. Tenemos que recalcar que solo el 25% de los casos es posible identificar un agente causal. Los factores de riesgo de una orquipedimitis, como ya conocemos, es la manipulación de las vías urinarias, ¿no? Esta tiene una presentación bimodal. Siguiente, por favor. En lactantes mayores de 1 a 2 años y en escolares de 10 a 12 años. Prox. Ahora, no debemos descartar las malformaciones congénitas o funcionales del sistema urinario. Reflujo vesicoureteral, vejiga neurogénica, uréteres ectópicos. Bueno, ahí hubo un pequeño error de escritura. Siguiente, por favor. Los gérmenes que generalmente encontramos según una orquiepididimitis, según la edad del paciente, normalmente en niños, nosotros nos estamos enfocando en niños, encontramos eh, E. coli y otras enterobacterias, virus, como ya les había comentado, la parotiditis, este, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a llegar a un correcto diagnóstico? Tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico. Recuerden que el manejo y llegar a un buen diagnóstico de un escroto agudo depende de nosotros, depende de cuán minuciosos seamos y la rapidez para poder encontrar dónde está la molestia de este paciente, ¿no? Ante la sospecha clínica de una torsión testicular, siempre la conducta indicada es realizar una exploración quirúrgica. Sí o sí. Sabemos que tenemos siempre a la mano nuestras ayudas diagnósticas como ecografía Doppler testicular. Nos puede ayudar, sí, para decirnos si aumenta o no el flujo, aumenta o disminuye el flujo sanguíneo, pero la clínica en esta patología, en este escroto agudo, la clínica manda. Y sí o sí, la conducta indicada es realizar una exploración quirúrgica, sin esperar, como ya les comenté, ayudas diagnósticas complementarias que van a retrasar el tratamiento, ¿no? Normalmente, siguiente, por favor, en nuestra anamnesis tiene que estar siempre ubicar el dolor, la localización, agudo, subagudo, cómo es el dolor, cómo empezó, cuánto tiempo, si el paciente presenta síntomas urinarios, si hubo sensación de alza térmica o fiebre, eh, y eventos desencadenantes. Generalmente no hay eventos desencadenantes, puede presentarse mientras el niño duerme o al momento de despertar y ocasionalmente está relacionado con periodos de actividad física importante. Siguiente, por favor. Dentro del examen físico, lo que nosotros tenemos que percatarnos siempre es en la inspección, la palpación testicular y escrotal. Ambos testículos, la posición del testículo dentro del escroto, la intensidad del dolor, presencia de signos inflamatorios locales, si encontramos edema, si encontramos algún enrojecimiento de la zona afectada, ¿no? Consistencia del testículo es importante y sensibilidad a la palpación. Generalmente en estos niños hay mucha sensibilidad, ¿no? Al palpar, ya el niño está saltando de dolor, ¿no? Tenemos también el reflejo cremasteriano. El reflejo cremasteriano generalmente
está abolido en una torsión testicular. El signo clásico del testículo horizontalizado, el signo de Gubernер, y horizontalizado y ascendido es un signo clásico de torsión testicular, ¿no? Y bueno, tenemos también el signo de Fren positivo, al elevar nosotros el testículo, alivia el dolor, nos direcciona mucho más a una epididimitis. Y un signo de Fren abolido o negativo nos incluye, nos acompaña a llegar al diagnóstico de torsión testicular, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos aquí un cuadro en el que valoramos las tres grandes que tenemos dentro de la patología escrotal aguda, ¿no? La torsión testicular, eh, un resumen, ¿no? Que generalmente se da en edad neonatal. Tenemos la extravaginal o la intravaginal. Tenemos que buscar las características, el inicio, el dolor brusco, cuántas horas de evolución, compromiso del estado general, si tiene náuseas, vómitos, síntomas urinarios, es raro que presente fiebre o sensación de alza térmica. Tampoco, ¿no? Los signos clásicos que podemos encontrar en una torsión testicular clásico es el gubernio positivo, la horizontalización y elevación del testículo afectado, ¿no? Un fren negativo. En la torsión de hidátide, generalmente que es prepuberal, es una aparición más gradual, ¿no? No, el dolor no es tan intenso y no se acompaña de otros síntomas. Y generalmente se da en el polo superior, como ya les había comentado, el 98%, 96%, generalmente es por la torsión de la hidatidia hemorrágica, ¿no? Los síntomas urinarios y fiebre son raros en esta torsión y el signo cremasteriano va a estar positivo, Fren negativo, Governor negativo y el signo del punto azul clásico. Bueno, sí se logra ver signos. Hay algunos pacientes que de repente no vamos a evidenciar el signo de punto azul y no vemos el signo de punto azul, no vamos a explorarlo, ¿no? Si hay un dolor testicular, marcado, tenemos que entrar a explorar. ¿Listo? Y la epididimitis generalmente la encontramos generalmente en adolescencia. El dolor es un comienzo progresivo, no es tan intenso, se irradia hacia la región inguinal y hay un dolor sí considerable cuando se palpa la zona del epididimo que está afectada, ¿no? Aquí sí vamos a presentar síntomas urinarios, podemos encontrar disuria, polaquiuria, teneno vesical y si es de origen viral podemos evidenciar hasta fiebre, ¿no? El reflejo cremasteriano va a estar positivo, Fren positivo, Gubernер negativo y vamos a palpar un epididymo engrosado. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que hacer acá es una evaluación urgente. Cirugía pediátrica, urología pediátrica para programar una exploración quirúrgica. Si de repente estamos en un lugar donde no tenemos todas las especialidades, podemos programar una exploración quirúrgica y actuar durante los tiempos establecidos para, para poder salvar este testículo, ¿no? Eh, Como ya les había comentado, tenemos pruebas diagnósticas siempre a la mano, pero este diagnóstico es mucho más clínico, ¿no? El tiempo es importante para poder salvar el testículo y recordar que siempre una buena anamnesis y el examen físico este, es importante para poder llegar a solucionar este dolor en el paciente. Siguiente, por favor, una ayuda diagnóstica que generalmente sí
contamos, la gran mayoría de hospitales, es una ecografía Doppler testicular. No es imprescindible, no es imprescindible, tiene una sensibilidad del 60-65%, es baja, y una especificidad del 97 al 100%, es alza, y una tasa de falsos positivos del 1%. Y la presencia de flujo testicular no va a descartar esta torsión. Casualmente, esto me hace acordar un paciente que tuvimos en la emergencia del hospital y el paciente llegó con un tiempo de enfermedad de 4 horas, dolor testicular intenso, seguía, no había signo de Gubernor negativo, Frey negativo, no había signo de punto azul, pero el paciente seguía con dolor, presentaba mucho dolor, era un adolescente, 16 años. Y no había cambio de coloración, le hicieron el Doppler ok, sin ninguna intercurrencia. El paciente presentaba el dolor. Como mi asistente, bueno, fuimos, evaluamos al paciente y como ya les comenté en diapositivas anteriores, la clínica manda. En esta patología la clínica manda, lo subimos a exploración quirúrgica y descubrimos una torsión de Hidati Morgani. No evidenciamos el signo de punto azul. La ecografía Doppler estaba dentro de lo normal, pero el actuar de una manera rápida y realizarle esta exploración quirúrgica le ayudó. Encontramos una Hidati de Morgani eh, con torsión y bueno, se solucionó, cerramos y el paciente a casa. Siguiente, por favor. Dentro de las ventajas y desventajas de la Doppler testicular para el escroto agudo, las ventajas es bueno, tamaño, simetría, posición del testículo, aspecto del parénquima testicular, algo nos ayuda, ¿no? Presencia o ausencia del flujo Doppler, ¿no? El engrosamiento, la posición del cordón, eso sí nos puede ayudar un poco en la parte de ecografía, pero no nos vamos a basar simplemente, si yo no tengo una ecografía, no voy a entrar a la exploración quirúrgica. Eso no, jamás. Clínica manda. Presencia de signos inflamatorios de los apéndices testiculares o del epidídimo. Parte de las desventajas que también podemos encontrar es, sabemos que la ecografía Doppler es operador dependiente. Y se ven, ¿no? Se ven errores diagnósticos en algunos casos sobre torsión testicular. No todos los servicios tienen un ecodoppler testicular. Podemos presentar falsos positivos, falsos negativos, falsos positivos que van a dificultan la visualización de la vascularización testicular. El paciente puede presentar grandes hidroceles o hernias, hematomas testiculares, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Como un recordaris, el uroanálisis está indicado siempre para epidimitis y o orquiepidimitis para el diagnóstico de infecciones urinarias. Si el paciente presenta sintomatología urinaria clara, leucocituria, nitritos positivos, algo que nos puede llegar a pensar de que estamos frente a una infección del tracto urinario, y el paciente presenta dolor testicular y ya hemos descartado las otras patologías escrotales, el uroanálisis o un urocultivo positivo nos van a ayudar a poder darle un diagnóstico. Ojo, estos cultivos, este uroanálisis no me va a descartar la posibilidad de una torsión testicular. Ojo, hay que tener bien claro eso. Normalmente en algunos pacientes se les solicita muestra de secreción uretral, que está indicada en los casos de orquiepidimitis en los pacientes con un cuadro clínico sospechoso y de vida sexual activa. Dentro de la pediatría estamos hablando de niños de más o menos de 15, 16, 17 años, ¿no?
que bueno, actualmente en nuestra sociedad vemos que ya comienzan y tienen una vida sexual activa, ¿no? Siguiente, por favor. Ya vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento, como ya les dije, como ya les había comentado, el tratamiento quirúrgico precoz para garantizar la viabilidad del testículo es importante. Tenemos que tener siempre claro, como ya les había comentado, el tiempo de evolución. Las mayores tasas de éxito son la de torsión dentro de las primeras 4 a 8 horas. Eso, eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos la torsión completa de 360 grados, el riesgo de necrosis es muy elevado, incluso con un tiempo de evolución corto de 4 horas. Nos quedamos cortos con 4 horas si es una torsión completa. Si es una torsión incompleta, el testículo puede permanecer viable hasta 12 horas después del comienzo del dolor agudo, pero no vamos a esperar hasta esas 12 horas. Tenemos que entrar, ¿no? Pacientes con diagnóstico después del periodo de oro, que le llaman de 4 a 8 horas, también debe programarse una exploración quirúrgica, pues la viabilidad del testículo es difícil de producir en este tipo, de predecir en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Dentro de la exploración testicular, de torsión manual del testículo. El testículo es viable. Si el testículo es viable, vamos a hacer una fijación profiláctica de ambos testículos. Fijamos el testículo del lado afectado y también fijamos el otro testículo. Si el testículo no es viable, consideramos sí una orquiectomía, ¿no? Y el otro testículo sí o sí tenemos que fijarlo, una fijación externa. ¿Listo? La torsión prenatal no es una urgencia quirúrgica por su tiempo de evolución y se recomienda un tratamiento quirúrgico en todos los casos. Bien, el tratamiento de la orquiepididimitis, siguiente por favor, esencialmente eso es médico sintomático con reposo y antiinflamatorios y ante la sospecha de una infección urinaria se le da un tratamiento empírico, ¿no? Un tratamiento empírico para microorganismos que generalmente afectan las vías urinarias, ¿no? Y revaluamos, sí, con los resultados del urocultivo y antibiograma. Bien, siguiente, por favor. El tratamiento de torsión del apéndice testicular normalmente es reposo, analgésico, antiinflamatorios, resolución del cuadro clínico es lento, puede tomar de 7 a 10 días y no se requiere generalmente la extirpación quirúrgica del apéndice testicular, excepto si el dolor es refractario al tratamiento médico, como este paciente que les comenté, que nos llevó a la emergencia. A pesar de recibir el tratamiento médico, el dolor no sería. Episodio recidivante de torsión y se encuentra durante una exploración quirúrgica para precisión diagnóstica. En los casos de torsión de hidátide no está indicada la exploración quirúrgica del testículo contralateral. Siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadrito para hablar un poco sobre el dolor testicular agudo, siempre y cuando sea, si estamos frente a un traumatismo. Si es frente a un traumatismo, si es leve, reposo y tratamiento sintomático. Si es moderado, ecografía testicular bilateral y luego reevaluación, ¿no? Para ver si ha afectado alguna parte del parénquima o algo del testículo, ¿no? Si no es por un traumatismo, ya vamos, tenemos las tres grandes, ¿no? Sospecha de torsión testicular, torsión de hidátide y una epidimitis o orquitis. Listo. Y bueno, la siguiente, ya para ir finalizando, para recordar. Recuerden que la torsión testicular es una urgencia quirúrgica. Su diagnóstico es clínico, netamente clínico, y el periodo de oro es de 4 a 8 horas. Mientras más rápido nosotros diagnostiquemos y lleguemos a un diagnóstico precoz y podamos iniciar una exploración quirúrgica, excelente.
Y recordar siempre que si tenemos una torsión testicular de un lado, al momento de la exploración quirúrgica, al finalizar tenemos que fijar ese testículo, hacerle una fijación externa y fijación profiláctica al testículo contralateral, ¿no? Y bueno, la torsión de hidátide testicular, el tratamiento es médico, no quirúrgico, a menos que, como les comenté en el paciente anterior, un paciente que no cedía el dolor no cedía con analgésicos, tuvimos que ingresarlo. Y a la exploración quirúrgica se encontró una torsión de hidatidia de Morgani, se solucionó, paciente de alta y se solucionó el inconveniente, ¿no? Y la orquiepidimitis, un tratamiento médico sintomático y antiinflamatorios. Siguiente, por favor, y eso sería toda mi exposición. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, estoy presto a responderles.